Ahora sí. Bueno, esta semana lo que vamos a ver es la farmacología y sistema cardiovascular. Bueno, fue un poco confuso porque ayer empezaron con antihipertensivos. Bueno, cambió un poco la malla porque dijeron que debía empezar con antihipertensivos y en ese caso ahora me toca explicar lo que sobre los medicamentos que son ionotrópicos, los antianginosos y los antiarrítmicos. ¿Alguna vez escuchaste algún medicamento relacionado con ello, Carlos? ¿O que he escuchado o que quizás lo leíste por ahí? Eh, los antihipertensivos yo he escuchado. O sea, mi papá toma captopril, enalapril, si no me equivoco también hay. Mm, perfecto. Eso, y aparte escuchaste quizás algún medicamento, a ver, te voy a decir así, como un beta bloqueador o quizás un antiarrítmico, ¿escuchaste por ahí? ¿O solo más está relacionado con los antihipertensivos? Antiarrítmico, no me acuerdo bien el nombre. Pues sí he Ya, escuchado. ya, perfecto. Bueno, en esta clase vamos a ver los distintos mecanismos por los cuales y cómo funcionan en sí los antiarrítmicos, también cómo funcionan los antianginosos para las personas que sufren infartos y también los ionotrópicos, que son medicamentos que son utilizados para personas que tienen una insuficiencia cardíaca o que dependen de ese medicamento porque el corazón ya no funciona de una manera eficaz. Por ello, vamos a empezar con el tabla de contenidos, vamos a empezar con una pequeña introducción. En segunda parte vamos a hablar de ionotrópicos. En tercera parte vamos a hablar de los antianginosos y por último los antiarrítmicos. En la introducción vamos a tener que ver cuál es la importancia de estudiar este tema, ¿no? La importancia es que las enfermedades cardiovasculares, como son mencionadas, es una, por así decirlo, es una pandemia a nivel mundial, es una enfermedad no transmisible, dentro de las cuales también conocemos la diabetes, no solamente eso, son enfermedades crónicas no transmisibles, mediante la cual no es debido a un patógeno, es debido más bien a una disfunción orgánica, que en este caso vamos a ver que se pueden dañar las fibras del corazón, las arterias, y lo que buscamos con la farmacología es tratar de eh, eh, lo que buscamos en farmacología es tratar de compensar lo que en nuestro cuerpo ya no funciona. En este caso, como mejorando la función cardíaca, reduciendo la mortalidad, aliviar los síntomas, porque también puedes tú dejar vida a una persona, pero con un dolor crónico no es vida, porque la persona es ese dolor que va generando a través de todos los días que lo va viendo, también va dañando una parte de su cuerpo. No es que solamente es dolor, sino que ese dolor es, como hemos visto en la clase de AINES y todo, tiene una fisiopatología bien interesante. También la disnea, que es la dificultad al respirar, bueno, y las arritmias, ¿no? Que tiene diferentes síntomas. Los grupos principales vamos a ser los ionotrópicos, los antiaginosos y los antiarrítmicos. Aquí lo puse algo corto para que casi cuando vayas a revisar una PPT te recuerdes que los ionotrópicos modifican la contractibilidad cardíaca. ¿Qué es lo que hacen? Ayudan a que haya una mayor contractibilidad. Los antianginosos, por su parte, reducen el consumo de oxígeno, porque ¿qué es lo que pasa en una angina? Una angina es cuando en cierta región del corazón hay una deficiencia de oxígeno. Eso se llama una región isquémica. Entonces, ¿a qué se debe ello? Quizás a una obstrucción o quizás a una hemorragia. Por ello, nuestro corazón necesita mantener o reducir el consumo de oxígeno para que si esa zona infartada o esa zona que no tiene oxígeno no, no se siga necrosando a la misma velocidad. Por eso también mejoramos la perfusión coronaria, o sea, la irrigación coronaria, y eso lo vemos con las arterias coronarias. Y los antiarrítmicos, que es corregir las alteraciones del ritmo cardíaco. Ahora sí, aquí vamos a entrar a detallar mucho la fisiología cardíaca, el potencial de acción del miocardiocito, el potencial de acción del nodo sinusal, porque si recuerdas, son distintos potenciales de acción. Los antiarrítmicos entran a detallar en los dos potenciales de acción. Y más adelante lo vamos a ver. Es una pequeña introducción. Ahora sí vamos a entrar de lleno a los ionotrópicos. Bueno, por fisiología, si podemos ver, los ionotrópicos se refieren a la contractibilidad. Cuando hablamos de
un ionotropismo positivo, hablamos que hay un aumento de contractibilidad en el corazón. Cuando hablamos de un ionotropismo negativo, vemos una disminución de la contractibilidad. La contractibilidad así decir, la función inherente del músculo de contraerse, y al contraerse, ¿de qué nos sirve? Como el corazón es una bomba, al contraerse ayuda a eyectar la sangre, porque como recordamos, el corazón es una bomba, lo que hace es entrar la sangre, entrar la sangre por las aurículas y que salgan por los ventrículos. Pero para ello tiene que haber una contracción, tiene que haber un impulso. Si el impulso no es adecuado, ¿qué es lo que genera? Que la sangre, en primer lugar, la sangre que necesita ser llevada a los distintos órganos no llega con la misma fuerza, no llega con la misma presión. Por ello es que disminuye la perfusión coronaria. Y eso la perfusión en general, lo que puede llevar a un debilitamiento de los órganos blandos, en ese caso, pues, riñones, el corazón de por sí. Porque el corazón también necesita esa sangre oxigenada que llega, necesita ser bombeada a través de sus coronarias. Por ello, es muy importante el ionotropismo. Esa es la capacidad inherente del corazón de contraerse. Y bueno, dentro del ionotropismo vamos a ver que hay distintos mecanismos de acción. Voy a poner el láser para que sea un poquito más vistoso. Ahí está. Esto viene a ser una célula cardíaca, un cardiomiocito. Vemos aquí la membrana, su membrana. Aquí vemos una proteína G acoplada a la estructura GS. Aquí vemos un canal de calcio tipo L. Aquí también podemos ver la cadena de la bomba sodio, potasio y calcio, potasio, listo. Todo, en sí, como puedes ver, son distintos mecanismos que todo lo que van a llegar a lograr, todo lo que quieren lograr es que aumente la contractibilidad o es el equilibrio que se mantiene. Entonces, si vamos por lo que más recordamos, ¿tú te recuerdas cuál es el mecanismo de los simpaticomiméticos? Los que mimetizan no solamente a los beta, también a los alfa. ¿Te recuerdas más o menos? Lo vimos en la semana 4, creo. No, ahorita no me acuerdo bien el proceso. Ya, pero y en ese caso, cuando están conectados, es dependiendo si está acoplada a la proteína GQ, a la proteína GS. En ese caso, habíamos visto que hay algunos que están acoplados a la proteína alfa, otros alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Dependiendo de en qué tejido de nuestro cuerpo haya más receptores, va a predominar la función del hormona en sí. Por ejemplo, en el corazón tenemos en gran demasía receptores beta 1. Por ello decíamos que las funciones que realiza el beta 1 son no solamente ionotropismo, es dromotropismo, batmotropismo y cronotropismo, o sea que aumenta la frecuencia cardíaca, aumentaba la contractibilidad, aumentaba la conducción cardíaca de las fibras nerviosas, todo ello aumentaba. O sea, los beta 1 eran muy completos con el corazón. Por ello, los medicamentos que tenían mayor afinidad por el beta 1 tenían un mayor efecto en el corazón. Había medicamentos que no eran selectivos para el beta 1, sino se iban para el beta 2. Y en el beta 2 más vamos a ver que está, esos receptores hay en gran demasía en los vasos sanguíneos y en los pulmones. Por eso cuando hablemos de corazón, trata de recordar todos los medicamentos que son más afines a los beta 1, que lo vamos a ver. ¿Qué es lo que logra? Llega el medicamento, llega el ligando, activa la proteína GS. Como si recordarás, la proteína GS lo que hace es activar la adenilciclasa, convirtiendo el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico de por sí no tiene una función inherente. Lo que va a hacer es, de igual manera, va a activar al PK. Este PK inactivo lo va a convertir en un PK activo. Y este PK es muy importante porque este PK es el que hace el trabajo en sí, no el AMP cíclico. El AMP cíclico activa el PK. Entonces, este PK lo que va a hacer es fosforilar. Y fosforilar se entiende como llevar a distintos puntos de la membrana
lo que va a hacer es activar, fosforilando lo que es activar los distintos organelas, bueno, más que todo canales, organelas que tengan que ver. En este caso, este PK lo que va a hacer es, va a ir a los canales tipo L que están en la membrana de calcio, y lo que van a hacer va a estimular la entrada de calcio. Al estimular la entrada de calcio, este calcio que ingresa va a ir a dónde? A la reserva de calcio de nuestra célula, que viene a ser el retículo sarcoplásmico. Entonces, este calcio que aumenta de por sí, por la ayuda del pKa, va a ir y también no solamente va, bueno, en sí va a ayudar a la fosforilación, a la contracción, pero también va a activar ¿a quién? Al retículo sarcoplásmico. Va a hacer que libere las reservas. No solamente el calcio que entra, también el pKa. El pKa que fosforila acá, también fosforila los canales de ranitidina, que están aquí. Ahí se puede ver. Los canales de ranitidina, y al hacer ello, no, estos son los canales de ranitidina, para que libere más el calcio, que se liberen las reservas de calcio. Por ello, que solamente activando este camino se libera calcio, no solamente por la entrada de calcio de la matriz extracelular, sino también a través de retículos de las reservas, ¿no? Bueno, y también este PK va a ir y va a activar a las troponinas y a la troponina C. ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a buscar? Que se una la actina con la miosina para que así empiece la contracción muscular. Y como si activa la contracción muscular y el corazón es puro músculo, bueno, activa la contracción. No solamente este de aquí, que vamos a ver. También lo que vamos a ver es los inhibidores de PD3, o sea, de la fosfodiesterasa. Hay muchas fosfodiesterasas, pero bueno, su función de la gran mayoría es reciclar el AMP cíclico. Ese AMP cíclico que se convierte en ATP se tiene que reciclar, o sea, no se va a quedar ahí tal cual. Se va a reciclar, ¿para qué? Para que se convierta en sus subunidades y esas subunidades puedan ser reutilizadas en nuestro cuerpo. En ese caso, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, porque no es cualquiera, porque hay 5, hay 1, hay 2, hay 5. En ese caso es la fosfodiesterasa 3. Lo que va a hacer inactivar la fosfodiesterasa 3. Entonces, como el AMP cíclico no se va a reciclar, va a seguir actuando, va a seguir activando más pKa. Por ello, es otro mecanismo por el cual se activa el mecanismo, porque tú al dejar que la AMP cíclico continúe y no se recicle, va a seguir activando el pKa. Y también vamos a tener uno nuevo que es el levosimendan, que lo que va a hacer es sensibilizar a la troponina C. La troponina C, ¿qué es lo que se encarga? La troponina C es la troponina que se encarga de unir al calcio. O sea, el calcio tiene que unirse a una de las troponinas. Pues son troponina I, troponina C, bueno, entre ellas, la troponina C es la que se encarga bueno, por así decirlo, de captar al calcio que viene. Entonces, lo que hace el levosimendan, que es uno de los nuevos que está saliendo, es sensibilizar a la troponina C. ¿Sensibilizar para qué? Para que si antes se demoraba un poco, por así decirlo, le toma un poco más tiempo captar al calcio, ahora ni bien lo sienta, lo capte, por así decirlo. Por eso le dices que es uno de los nuevos, porque antes se le conocía a las catecolaminas, a los inhibidores y a la digoxina, ¿no? Porque lo que se buscaba era que en ese caso la digoxina bloqueaba los canales de la bomba ATP sodio-potasio. Entonces, al bloquear esta bomba, lo que hacía era que el sodio se quede en nuestro cuerpo. Porque lo que buscaba la bomba ATP sodio-potasio es que el sodio salga. Entonces, al bloquear el ATP la bomba sodio-potasio, hace que aumente la cantidad de sodio. Hace que aumente la cantidad de sodio. Por ello, al aumentar la cantidad de sodio, acá hay otra bomba, bueno, que no se explica bien, que al haber mucho sodio, hay un importador de sodio-potasio que hace que entre el calcio para que salga, entre calcio para que salga sodio. Por ello es que importante aquí la digoxina, porque hace que aumente el sodio dentro de la célula. Entonces, como está aumentando el sodio, hay un importador de sodio-calcio. Entonces, ahí es donde cambia el clip. Como hay mucho sodio, eso hace para que se active ese importador y así puede entrar más calcio a la célula, ¿no? Y el calcio y el aumento de calcio
desencadena todos estos mecanismos. Y bueno, esos hablando de los ionotrópicos en sí, tienen, como puedes ver, tienen distintos mecanismos. Entonces, al haber muchos mecanismos, lo que buscamos es ver cuál usarlo, en qué tipo de pacientes, porque hay distintos tipos de pacientes que requieren ionotrópicos. ¿Cuál tiene menos efectos adversos? ¿Cuál hace que tenga menos demanda de oxígeno en el cuerpo? Y listo. Por ello, que dice, acá hay unos tips que dice cuáles son los ionotrópicos ideales que aumenten la contractibilidad cardíaca sin aumentar excesivamente el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes tienen un corazón descompensado, un corazón que ya está fallando. Entonces, si tú aumentas la contractibilidad, pero a la par aumentas el consumo de oxígeno, ese corazón funciona con una cantidad limitada también de oxígeno. Entonces, tú aumentar la contractibilidad y aumentas la cantidad de oxígeno, hace que ese corazón, si bien ayuda a la contractibilidad, pero puede llegar a un caso de que se puede infartar o puede agravar en sí su daño, su disfunción, porque está como que lo gasta más. Mejora, mantiene el gasto cardíaco y perfusión tisular, muy importante. No produce arritmias ni altera la conducción. Eso también es muy importante porque hay a veces, tú vas a ver que hay algunos antiarrítmicos que si bien te curan de una arritmia, te generan otra. Por eso hay una frase que dice que todos los antiarrítmicos te generan una arritmia. Pero hay arritmias y arritmias. No es que todas las arritmias te pueden llevar a matar. Hay algunas que son más graves, de las cuales sí te pueden llevar a una muerte súbita, y otros que son más controlables. Por ello que es mejor buscar algo que no te produzca arritmias. Bueno, también que te dé estabilidad hemodinámica, que no te dé taquicardia ni hipotensión marcada. Y que sea, bueno, de acción rápida, predecible y ajustable. Y hasta ahí, Carlos, ¿alguna duda? Que solo hablemos rápido. Todo claro. Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a seguir. Bueno, esto es como está también en la PPT, lo vi, y es muy completo, porque como puedes ver, están todos los mecanismos, y ya como para antes de tu examen, así con esto, solamente viendo esto y recordándote los efectos adversos, ya quizás cositas extras, ¿no? Pero esto sí o sí debes saber. Y bueno, y también lo ionotrópico ideal, ¿no? Porque vas a ver que más adelante hay cuadros que ahí vamos a ver la diferencia de cada uno. No todos se dan de igual manera. Y ahora vamos a ver los glucósidos cardíacos. En este caso, los glucósidos cardíacos están derivados de una planta, al igual que todos los fármacos. Lo que es recordar es que en la farmacocinética se habla mucho de dos fármacos en sí, la digoxina y la digitoxina. Si bien vamos a ver la biodisponibilidad, es muy importante, y entiendo por qué lo diferenciaron, ¿no? Porque si bien la digoxina, como puedes ver, ambos tienen absorción oral, la digoxina va a tener una biodisponibilidad de 45-85%. Un momentito, voy a apagar porque es una fuerte. Perdón, Carlos, ahora sí. Y como te mencionaba, y ahí es donde se explica la diferencia entre la digoxina y la digitoxina, ¿no? En que, bueno, en primer lugar, la biodisponibilidad. Si bien la absorción de primero es de 45-85%, o sea, como que no es una biodisponibilidad tan marcada, en el caso de la digitoxina sí, es mayor al 90%. En el caso de la digoxina, el metabolismo es mínimo. En cambio, la digitoxina es mayormente hepático a través del CYP3A4. En el caso de la digoxina, también la unión a proteínas plasmáticas es de 25% solamente. La diferencia es la digitoxina, que tiene alta unión a proteínas plasmáticas. Y esto siempre se remarca, ¿por qué? Por el hecho de interacciones.
Cuando hay dos medicamentos que tú vas a suministrar a un paciente y ambos tienen alta afinidad a proteínas, tienes que tener cuidado de que ambos no compitan por la proteína. ¿Cuál es la proteína de transporte más utilizada? La albúmina. Si ambos compiten por la albúmina y uno tiene una mayor afinidad sobre el otro, lo que va a hacer es que el que tiene mayor afinidad va a desplazar al que tiene menor afinidad. Y esto va a generar que el que tiene menor afinidad va a estar libre en sangre, por ende, lo que significa que va a tener mayor efectos, va a tener mayor efecto terapéutico e incluso aumentar sus efectos adversos. También en la excreción marca diferencia. En el caso de la digoxina es renal al 80% y la digitoxina es por vía hepática. Ahora sí, acá está más claro su mecanismo de acción. Como te decía, lo que hacen los glucósidos es inhibir la bomba de sodio-potasio. Lo que hace es inhibir la bomba de sodio-potasio. Entonces, como inhibe la bomba de sodio-potasio, el sodio que se está aumentando, o sea, se acumula sodio dentro de la célula, y me había explicado mal. O sea, aquí era el importador, antes había explicado que lo había confundido. Hay un importador de sodio y potasio, una bomba de sodio-potasio. Esa bomba de sodio y calcio, ¿eso para qué sirve? Porque como está saliendo, normalmente puedes ver que sale calcio por la bomba de sodio y potasio, el cuerpo, la célula necesita sodio. Entonces lo que hace es liberar el calcio, porque siente que cuando se está acumulando el calcio, es una manera de expulsar el calcio. Expulsa el calcio, pero ¿a cambio de quién? Del sodio. Entonces, eso es lo normal, que funcionen ambos, que se active la bomba de sodio-potasio y luego la célula requerir sodio y tener mucho calcio. Entonces hay una bomba de sodio-calcio que hace ese cambio y mantiene la homeostasis en la célula. Pero cuando los glucósidos bloquean este equilibrio de sodio-potasio, lo que hace la célula es que tiene exceso de sodio. Entonces, ya no va a dejar que el calcio salga, porque se da cuenta que si el calcio sale, va a hacer que más sodio entre. Entonces la célula dice, no, como ya tengo mucho sodio, ya no voy a dejar que entre más sodio. Entonces, al bloquear que entre más sodio, también evito que el calcio salga. Por ende, todo el calcio también se acumula. Es un poco irónico, o sea, se acumula tanto sodio y se acumula calcio. Porque se acumula sodio y a la vez se acumula calcio. ¿Por qué? Porque si sabe que si libera calcio va a entrar más sodio, entonces dice, no, me quedo con los dos, se acumula tanto el sodio y el potasio. Por ello es lo que genera, ¿no? Al aumentar el calcio, ya lo expliqué ya anteriormente, desencadena todo ello. Activa los canales de renina que están en el retículo sarcoplásmico, lo que va a hacer que libere todas las reservas de calcio, lo que van a ir al músculo y va a activar la unión de actina y miocina, traduciéndose todo en la contractibilidad. ¿Alguna duda hasta aquí, Carlos? Todo claro. Perfecto. Ahora sí, vamos. Pero también se le da a ciertos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y todo ellos, y un efecto que se llama digitalización, donde se le administra una considerable cantidad eh, eh, de glucósidos, pero se hace en pacientes seleccionados y todo ello, ¿no? Pero esto te genera una cierta toxicidad digitálica, por eso se llama de digoxinas digitálicos, se llama así. Y eso sí, muy preguntado y también tienes que recordarte porque siempre vas a ver que en esos temas lo que te viene más son los efectos adversos, porque te dicen que los mecanismos ya te debes saber. El mecanismo de ley que te puede caer una o dos preguntas, más que todos los escritos, que describas todo el mecanismo y tienes que poner canal, tal. Pero lo que siempre viene, y porque es bastante también, son los efectos adversos. En las lecturas, sí me recuerdo que anteriormente, el siglo pasado, vino bastantes preguntas de estos efectos adversos. En caso de la toxicidad digitálica, en lo gastrointestinal va a haber náuseas, va a haber vómitos, va a haber diarrea, dolor abdominal. En el caso del neurológico va a haber confusión, va a haber delirio, mareos, fatiga y cefalea. En el caso de cardíacos, los efectos cardíacos, va a haber dos efectos. El efecto en cubeta, voy a
El efecto en cubeta. El efecto en cubeta y el bigemismo ventricular. Entonces, recuerde, bigemismo ventricular, ambos. En el caso del efecto en cubeta, lo que va a generar es, bueno, es una depresión característica del segmento T. Si te recuerdas, era el segmento P, el complejo QRS y el T, ¿cierto? Ya, lo voy a dibujar acá. Vamos a empezar. Justo aquí. Aquí está el segmento P, el segmento QRS y bueno, aquí estaría, no, ¿dónde está? Así, P, segmento QRS y luego el T. Y ahora te dice que en el efecto en cubeta lo que va a pasar es que en ese segmento de ST, PQRST, de aquí hasta aquí, va a haber como una depresión. O sea, esto va a hacerse como si fuera una cubeta. Por eso le llama efecto en cubeta. Recuerda que tiene que ser en el segmento ST, o también le dicen silla de montar. Se pueden venir por ambos nombres, efecto en cubeta, efecto silla de montar, pero siempre debes recordar de que es una depresión característica del segmento ST. Y también debes recordarte que en el EKG tú debes ver que hay la despolarización y repolarización. Primeramente se da aquí la despolarización auricular, despolarización auricular, repolarización auricular en el segmento QRS, pero a la vez también aquí empieza la despolarización ventricular y aquí empieza la repolarización ventricular. También te pueden venir. Está entre la despolarización ventricular y la despolarización ventricular, QRS, y repolarización ventricular. Como puedes ver, es como primero la aurícula y luego lo ventricular. Y repolarización ventricular. Eso en el efecto cardíaco. ¿Y qué hablamos de bigemismo ventricular? En este caso va a haber aparición de extrasístoles, o sea, vamos a ver focos distintos de donde va a empezar la sístole, ventriculares, que siguen de forma repetitiva cada latido normal, ¿no? O sea, el corazón. Y es como que la señal que manda la sístole, en ese caso va a haber distintos extrasístoles, que van a generar como distintos focos, y a ello lo que llamamos el bigemismo ventricular. Esa aparición de extrasístoles, ¿no? Y te preguntarás, ¿pero por qué en ese caso, cuando hablamos de digitálicos, sí va a generar esos tipos de afectaciones o arritmias en el EKG? Y es por el hecho de que los digitálicos lo que hacen es bloquear la bomba de sodio potasio. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de despolarización, bueno, del potencial de acción de los cardiomicitos, están implicados esos iones, está implicado el sodio, está implicado el potasio. Por ello es que si tú estás haciendo un desequilibrio entre ambos, vas a generar una alteración en el ritmo cardíaco. Por ello, como puedes ver aquí bloquean la bomba sodio-potasio. Entonces, la bomba sodio-potasio. Al bloquear la bomba sodio-potasio, tú tienes que darte cuenta que vas a interferir ¿dónde? En el mecanismo de la entrada de sodio, en la entrada de sodio, en la liberación de potasio. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de despolarizar a la célula, de iniciar la despolarización de la célula. Del cardiomiocito en este caso, ¿no? Por ello es que las afecciones cualquier medicamento que altere algún tipo de estos elementos como sodio, potasio, iones, va a generar una alteración en el ritmo sinusal.
Bueno, y por último, la visión, que también eso es uno de los que también vienen o son los más vistosos, que es la visión borrosa, alteración de la percepción de colores, la xantopsia conocida, que es la visión de amarilla-verde. Luego escotomas a los alrededores de luces, que eso es muy visto en semiología. ¿Alguna duda hasta aquí, Carlos? Todo claro. Perfecto. Entonces, seguimos. Ahora vamos a verlas con las catecolaminas simpaticomiméticas. Como te mencioné anteriormente, cuando hemos hablado de catecolaminas, bueno, en la semana 3, semana 4, hemos visto distintos tipos y todos tienen cierta afinidad por los receptores adrenérgicos, que es la característica de ellas, que tienen afinidad por los alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, dopamina 1, dopamina 2, 3. Bueno, en este caso vamos a ver cuáles son los que van a mimetizar la acción de la noradrenalina, que es el neurotransmisor. Vamos a ver cuáles son los medicamentos que mimetizan la acción de la catecolamina, porque es el neurotransmisor que va a comunicarse, que va a ser el ligando en esos receptores. Y vamos a ver cuáles son. En este caso, vamos a ver la dobutamina, la dopamina, la norepinefrina, la epinefrina y listo. Son muchos, pero he puesto en un cuadro siguiente para que se pueda ordenar, porque es... Pero algo que sí tienes que recordar es la farmacocinética de todos, que si bien son diferentes afinidades, tienen como una característica, una farmacocinética en común. De estos, para resaltar que no se absorben por vía oral, esto es importante. ¿Por qué? Porque son destruidos por el MAO, que es la monoaminoxidasa. Si te recuerdas, ellos tenían como es la enzima que degradaba a las catecolaminas. Eso lo explicamos cuando hablamos de la síntesis, que todo empezaba en la dopamina, para que se forme la noradrenalina. ¿Y cuál es su uso principal? Intravenoso en infusión continua. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay veces que a estos pacientes se le inyecta a través de intravenoso o intramuscular, pero se tiene que tener bastante cuidado porque algunos fármacos son altamente potentes vasoconstrictores. Entonces, ¿eso qué significa? Que a todos los vasitos por los que va a ser su vía de ingreso, puede necrotizar, puede llegar a ese punto de necrotizar a los tejidos. Por ello se tiene que tener cuidado, más que todo porque solamente su uso principal es a través de vía endovenosa. Porque por vía oral no se puede porque son por el MAO. Y también la vía media es muy corta, es de 1 a 3 minutos. Su metabolismo es rápido para el MAO, monoaminoxidasa, y el COM, catecol o metiltraferasa en hígado, riñón, en todos sus órganos y otros tejidos. ¿Y por dónde subía? Renal. Como podemos ver aquí, bueno, en gran medida, lo más que te recuerdes quizás sea la epinefrina y norepinefrina, que si bien lo que van a hacer es que tienen afinidad por el beta 1 y beta 2 más que el alfa, en el caso de la epinefrina, pero cuando hablamos de epinefrina, tienes que recordarte bastante que es la adrenalina o epinefrina, son las que son usadas más en casos de shock. ¿Por qué? Porque la adrenalina en sí tiene afinidad por todos los receptores, alfa 1, beta 1, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Por ello, pueden generarte una vasoconstricción y a la par una broncodilatación, que es muy importante cuando hablamos de casos de shock anafiláctico. En caso de norepinefrina, como podemos ver acá, tiene mayor afinidad por el beta 1, luego por el alfa y luego por el beta 2. Lo que significa que también tiene, si es beta 1, mayor afinidad beta 1, tiene mayores efectos cardíacos, porque el beta 1 recuerda que el corazón tiene cantidad de receptores beta 1. Por eso acá dice efecto ionotrópico. En caso de epinefrina, tiene todo. Tiene ionotrópico, dilatador por el beta 2 y vasoconstricción por el alfa 1. Que también tiene. Y en caso vamos a hablar acá de la dobutamina y la dopamina. La dobutamina, a diferencia, tiene mayor afición por el beta 1, beta 2 y alfa 2, lo que por el beta 1 le genera su efecto ionotrópico. Y por el efecto beta 2 le genera su acción vasodilatadora. Como puedes ver,
También por lo que da dobutamina, más que todo por el beta 2, porque el beta 1 genera, bueno, tanto beta 1 como beta 2 aumentan el AMP cíclico, lo que generan la liberación de PK, no, el aumento de PKA, fosforilación y todo ello. Pero los vasos sanguíneos tienen mayores receptores de beta 2. Por ello, cuando habíamos explicado que hay una dicotomía, cuando hablamos de aumento de PK, porque si bien en el músculo cardíaco aumenta la contracción, pero en los vasos sanguíneos, que es un músculo liso, aumenta la dilatación. Por ello, es que el beta 2 te genera, tiene el mismo mecanismo que beta 1, pero te genera vasodilatación. Y el beta 1 genera ionotropismo, que es contracción. Eso es el caso de dobutamina. En el caso de la dopamina, tiene tanto afección por el beta 1 beta 2, por el alfa y dopamina 1 y dopamina 2. Beta 1 y beta 2 y endotropismo. En el alfa, lo que va a en altas dosis solamente, recuerda, va a generar alfa 1, que es vasoconstricción, y el dopamina 1 y dopamina 2, que lo que va a aumentar es la vasodilatación periférica, lo que aumenta el aumento de la bueno, aumenta la dilatación de la arteria aferente. Por ello, va a hacer que fluya más sangre hacia los riñoncitos para que tenga más sangre el glomérulo. Listo. ¿Alguna duda hasta acá, Carlos? ¿O Esther, quizás? Todo claro, por mi parte. Correcto. En caso de Esther, si tienes alguna duda, más si no puedes no puedes activar el audio, me alzas la mano o lo escribes, ¿sí? Para así lanzar. En ese caso, entonces sigamos. Y aquí puse como un cuadrito para que puedan tenerlo más ordenado, en caso, como les he mencionado, de la dobutamina, tiene los resultados principales el beta 1 y beta 2. En caso de dopamina, la D1 dosis bajas, beta 1 intermedias, y como estaba acá en su imagen, en altas dosis solamente, el alfa 1. O sea, una dopamina, cuando te dan y te inyectan a bajas dosis, no te va a generar una vasoconstricción, tiene que ser solamente a las dosis. Vamos a hablar de dobutamina. Aumenta la contractibilidad, ya recuerdan por qué, porque beta 1, aumenta la contractibilidad, lo que genera el aumento del gasto cardíaco, y la vasodilatación, una vasodilatación moderada, porque aquí justo dice también por beta 2, lo que genera la disminución de la resistencia vascular sistémica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al aumentar la vasodilatación en las arterias, va a generar la disminución de la presión con una ligera hipotensión va a generar. Entonces ya no va a haber una resistencia cuando el corazón quiere eyectar, porque ¿cómo se entiende la resistencia vascular sistémica? Es cuando el corazón quiere bombear sangre a través de las arterias si están muy contraídas, lo que va a generar es que va a generar un momento de presión porque tienen que bombear ante una luz muy disminuida. En cambio, cuando está dilatada las arterias, va a generar una dilatación, entonces ya no va a haber resistencia o va a disminuir la resistencia. Por ello que dice que la vasodilatación genera una disminución de la resistencia vascular sistémica y genera un leve cronotropismo. No es tan marcado. Después, lo que sí te genera ionotropismo y vasodilatación moderada. ¿Dónde se usa? Muy importante, en shock cardiogénico. Insuficiencia, este IC es insuficiencia cardíaca, aguda, no crónica, y en apoyo perioperatorio. ¿Cuáles son los efectos adversos? Taquicardia, arritmia. ¿Pero por qué? Usted me dice, ¿pero por qué taquicardia y arritmia? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de beta 1, no solamente va a actuar sobre ionotropismo, va a actuar sobre iono, crono es aumento de la frecuencia cardíaca. Eso no tiene que ver con las arritmias. Si le pregunta, la dobutamina genera arritmias porque hay aumento en el cronotropismo. No, el cronotropismo no genera arritmias, el ionotropismo tampoco. Es porque ahí está alterando el dromotropismo. Cuando hablamos de dromotropismo se refieren a la velocidad por cual viaja la conducción eléctrica del corazón a través del nodo sinusal, las asas de His, todo ello, fibras de Purkinje y listo. Eso tiene una velocidad determinada.
Cuando hay una alteración, en este caso la dobutamina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la conducción. Entonces, al haber un aumento de la conducción que no está regulada por nuestro cuerpo, que es por un medicamento, puede generar una arritmia. Que van a ver que una arritmia es cuando está yendo al mismo camino y hay como un espacio, una zona medio, una región isquémica y por ello la conducción desvía su camino y puede entrar por el otro camino que se liberó y generar como un círculo y todo ello. Y listo. En ese caso es por el reumatopismo, el aumento del reumatropismo genera estas arritmias. Yeah. En el caso de la dopamina, tienen que recordar que a bajas dosis es por el receptor dopa 1, beta 1 intermedias, y en el alfa 1 solamente con esas dosis altas. Dosis dependiente, bueno, son unos cositos, bueno, listo. Y el uso clínico, ¿para qué? Shock con bajo gasto cardíaco. ¿Por qué? Cuando hay a veces shock, si ya llevaron fisiopato, bueno, está llevando fisiopato, va a llegar a un punto donde shock se entiende una hipoperfusión marcada, o sea, que significa que la sangre no está llegando a los tejidos. ¿Y eso por qué se puede ver? Porque hay una marcada hipotensión, o sea, que las arterias se han dilatado tanto que ya no llega la sangre a los órganos blandos con la misma potencia para que den una buena perfusión. Entonces, si hay un shock con bajo gasto cardíaco, lo que nosotros vamos a querer es o riesgo de falla renal, eso también por fisiología, recuerden que el riñón tiene sus dos cortezas, bueno, tiene su corteza y la médula, ¿no? Si bien la médula tiene bajo consumo de oxígeno, o sea, bajo consumo de sangre, si me quiero recordar, pero toda su irrigación depende, o sea, que es muy susceptible a la falta de sangre. O sea, ¿cómo explico bien? Que si alguna falla aguda que hay en tu cuerpo, o sea, que hay una hemorragia fuerte o que no es compensada, tu cuerpo se recompone, sí, pero la médula de tu riñón se va desgastando, se va necrotizando, se necrotiza muy rápido. Por ello, es que cuando hay una potente hemorragia y el paciente se puede entrar en shock, una de sus repercusiones que puede tener es una falla renal aguda. El paciente orina con hematuria, tiene dolor en la zona lumbar, muchos síntomas. Y esto es importante porque si la persona esa falla aguda no lo controla, puede llegar a una insuficiencia renal crónica, puede llegar a su riñoncito que pierda el porcentaje de nefronas que tiene. Por ello, solamente en caso de shock con bajo gasto cardíaco, lo que tú quieres hacer es cerrar las arterias porque las arterias están muy dilatadas. Por ello utilizas el alfa 1 a dosis altas y como hay bajo gasto cardíaco, necesitas tu contractibilidad, aumentas también la dopamina. ¿Por qué? Porque a dosis intermedias te genera beta 1. ¿Qué beta 1 para qué sirve? Para la contracción, aumenta la frecuencia, también la velocidad de transmisión. ¿Cuáles son los efectos adversos? Taquicardias, arritmias, necrosis de extravasación y aumento del lactato miocardio. ¿Qué significa necrosis de extravasación? Que a veces cuando se están poniendo por vía periférica, otra vez de vía endovenosa, a veces pueden extravasar el vasito, pueden romper el vasito, tu vaso sanguíneo, y la dopamina sale del vaso sanguíneo y se va al tejido, entonces al tejido donde se extravasa, llega a necrotizarlo. En el caso de noradrenalina, que es una más, unas tantas conocidas, tiene mayor afinidad por el alfa 1 que el beta 1, mira, aumenta la presión arterial, es un vasoconstrictor potente. Siempre cuando hablamos de noradrenalina, vasoconstricción potente, leve contractibilidad. ¿Por qué? Porque tiene mayor afinidad por el alfa 1 que el beta 1. Por eso que dice leve contractibilidad, 1-1. Poco efecto en la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque no tiene mucho efecto en el beta 1. Está indicado para qué? Para el shock séptico y distributivo. ¿Qué significa? Que cuando la sangre
Bueno, shock anafiláctico es un tipo de shock distributivo. Es cuando la sangre de nuestro cuerpo no está, o sea, está mal distribuida, no está llegando directamente a los órganos blandos, sino que está que se pierde en el camino por la vasodilatación, por el aumento de permeabilidad de los capilares y todo ello. Por ello, tú quieres, como acá vas a ver, todo se utiliza que es en shock, cerrar las arterias, porque en shock hay una hipotensión marcada. Tú tienes que cerrar gracias a la noradrenalina. ¿Por qué? Es un vasoconstrictor potente. Por eso se recomienda solamente shock séptico y distributivo y en hipotensión refractaria. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que puede pasarte? Una vasoconstricción excesiva. Puede generarte una isquemia periférica y esplácnica, donde es esplácnica a través de tu vaso en vaso y estómago. Y necrosis en sitio de intravenoso. Por eso es muy, muy peligrosa, o sea, tiene que estarse con mucho cuidado. La adrenalina, que es la que tiene según dosis, pero es la que tiene efecto en casi todos los receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Acá tiene todos los efectos. Pues beta 1 aumenta contractibilidad y frecuencia cardíaca por el cronotropismo. Beta 2, vasodilatación. Y alfa 1, vasoconstricción en altas dosis. ¿Por qué? Porque la beta 2, si bien te da una vasodilatación sanguínea, pero eso es en bajas dosis. Si tú das altas dosis, va a tener una mayor afinidad por el alfa 1, lo que va a generarte una vasoconstricción. Pero también acá falta que genere una broncodilatación. Bueno, el beta 2 genera vasodilatación, pero también genera broncodilatación. ¿Y para qué sirve? Para el shock anafiláctico, broncoespasmo y paro cardíaco. Bueno, anestesia local, lo que genera taquiarritmias, aumento del consumo de oxígeno, eso es lo malo también. Te ayuda así bien para tu corazón y todo, pero aumenta mucho el consumo de oxígeno. Entonces, si tu corazoncito estaba funcionando ante una cantidad limitada de oxígeno, tú al hacer que consuma más oxígeno, esa zona que estaba sin oxígeno se va a necrotizar más rápido. Por eso no se utiliza mucho para pacientes ya que están controlados. Solamente en casos de paro cardíaco, shock anafiláctico. Y por último, isoprotenerol, que no tiene afinidad por el alfa. A lo que recordar solamente por beta 1 y beta 2, lo que hace que aumente la frecuencia cardíaca contractiva por beta 1, la vasodilatación periférica por el beta 2. Lo que va a lograr en sí es una disminución de la resistencia vascular sistémica. En este caso de isoprotenerol no va a generarte una vasoconstricción potente. Entonces, lo que te genera es vasodilatación. Por ello te disminuye la resistencia vascular sistémica, pero a la vez te aumenta el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la contractibilidad y frecuencia cardíaca. Y aumenta el consumo también de oxígeno. Es lo malo también. ¿Para dónde se utilizan los usos clínicos? Para un bloqueo auriculoventricular, para una bradicardia refractaria y muy raramente shock, porque no te genera una vasoconstricción, que es lo que tú quieres en un shock. En un shock está muy vasodilatado tus arterias. Te genera taquiarritmias, hipotensión por vasodilatación, un aumento del consumo de oxígeno. Estos dos. Y isquemia miocárdica. Por ello, recuerden, cuando hablamos de aumento de consumo de oxígeno, vamos a hablar de adrenalina e isoprotenerol. ¿Cuáles son los que no consumen oxígeno? Dobutamina, dopamina y noradrenalina. O consumen en menor demanda. Listo, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo claro. Listo. Okay. Perfecto. Entonces, Está bien, Sara, había visto recién tu mensaje también. Entonces seguimos avanzando con el siguiente, que es los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Como si había mencionado anteriormente en este cuadrito, aquí se ve mejor. Inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Lo que van a hacer es inhibir que el AMP cíclico se recicle, por ende va a hacer que siga activando más pK.
Al aumentar más pK, desencadena toda esta cadena, ¿no? Hace que sale el calcio del retículo sarcoplásmico, aumenta la unión de actina con miosina y activa activa los canales de calcio tipo L. Eso recuerden bien. Canales de calcio tipo L. Porque está como una forma de L dentro de la membrana. Por eso se llama tipo L. Y aquí está. Y aquí se ve un poco mejor. Lo que hace es la fosferasa 3 degrada el AMP cíclico. No es solamente AMP, es AMP cíclico. Lo degrada a AMP. Y ese AMP lo va a utilizar para formarse ATP. O sea, es como un círculo. Este AMP se junta con dos donadores de fosfato y se forma el ATP y listo, está un círculo. Igual no solamente el ATP, también el GTP. GMP cíclico, lo que genera GMP, que se va a reciclar también de igual manera. Si no hay esta degradación, si se corta esta degradación, lo que va a generarte es que haya va a seguir activando los pKa y los pKg, lo que te va a generar, va a desencadenar todo lo que mencioné antes. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos? En el caso de cardíacos va a aumentar la contractilidad porque hay aumento de calcio, pero también va a aumentar la relajación, que es el lusitropismo positivo. ¿Qué significa esto? Que esto no solamente va a llegar al músculo cardíaco, lo que va a hacer también es ir a los vasos sanguíneos que están alrededor del corazón, a las venas, a las arterias. Y esos inhibidores de fosfesterasa, si están aumentando el pKa, ese pKa tienen que recordar que no solamente funciona para el corazón, sino también funciona para los vasos sanguíneos. Entonces está aumentando para los dos. Cuando hablamos de corazón, esto va a generar, sí, un aumento de contracción o de entropismo. Así voy a poner como dos cosas cerradas. En caso de los vasos sanguíneos, el aumento del pKa, o sea, el aumento va a generar ya no de contracción, sino va a generar una dilatación. Contracción, dilatación, así lo pongo encima. Va a generar una dilatación. Entonces, eso va a ser muy bueno para el corazón. ¿Por qué? Porque va a hacer que tus arterias coronarias se dilaten para que, y al hacer que se dilaten, va a hacer que aumente la perfusión en tu corazón. Va a hacer que aumente la relajación, entonces lo que va a hacer es que las arterias que nutren tu corazón van a dilatarse y van a nutrirse. Por eso se llama lusitropismo positivo o que aumenta o mejora la diástole. Aumenta la contracción, pero también mejora la diástole. Y te pueden preguntar también, ¿en qué momento del ciclo cardíaco es cuando el corazón tiene perfusión o está irrigado por las coronarias? ¿En qué momento irriga las coronarias del ciclo cardíaco? Y es en la etapa de la diástole. Por eso el corazón, cuando hay mucho cronotropismo, cuando el corazón está una pelota con taquicardia, lo que está haciendo también es que su corazón no se está irrigando, no se está perfundiendo muy bien. Y esa persona puede entrar en un paro porque el corazón está que va a 1000 por hora, no se está relajando. Al no relajarse, está generando que más zona más tejido de sí mismo se esté necrotizando. Por eso dice relajación, lusitropismo positivo, pero también con un aumento del gasto cardíaco. Vasodilatación sistémica y pulmonar también. Por ello les he mencionado, ¿por qué? Pues lo aumenta el pKa. Esto es. Disminuye la precarga, pero ¿por qué? Eso voy a dibujarlo también. Chicos, ¿o se recuerdan qué significaba la precarga y la postcarga? Así también como recordaré. Pues creo que Carlos salió, ¿no? Creo que tiene problemas con porque vi que estaba saliendo de internet, ¿no? ¿Tú, Esther, te recuerdas algo de precarga y postcarga? Normal, si quieres puedes prender tu micro.
manda ese mensaje. Recuerdo mucho cuando o sea, con la cosa que me quería el corazón. Ya, para pasar las más, con esa parte que pulso, entonces, es que con muchas cosas lo que rayaba era que cuando había mucha estábamos relacionadas muy tarde con la resistencia periférica y en cambio la poscarga era ya más con la contracción del músculo. Exacto, bueno, la precarga, sí, tiene que, en sí, más cuando hablamos de resistencia periférica, nos referimos más con poscarga, porque ahorita vamos a dibujar aquí. Sí, está un poquito sonando, pero sí se escuché. Por ejemplo, acá dibujamos el corazoncito, aurículo derecho, aurículo izquierdo, más grandecito. Si conoce el corazón se conecta a través de la vena cava superior, vena cava inferior, que lo que va a hacer es traer toda la sangre de nuestro organismo, ¿no? A través de todas las venas, vena cava superior, vena cava inferior. De acá para acá cabeza, todo, de acá para acá todo el esplánico, de las piernas, todo. Trae toda esa sangre desoxigenada que trae, se llama la precarga. Por ello, cuando nosotros veamos alguna alteración en las venas, no solamente ahorita, cuando lo veamos más adelante, que en semio, en fisiopatología, algunas personas que tienen mucha presión en las venas o tienen mucha venas dilatadas y todo ello, todos esos cambios que se generan en las venas o la circulación sistémica también se llama precarga. ¿Por qué? Porque significa toda la sangre que está llegando a tu aurícula. Esta es la aurícula derecha. Entonces, cuando hay un cambio en la entrada de sangre en la aurícula derecha, va a haber una alteración en la precarga. En ese caso estamos hablando que el PEC-A va a activar, va a aumentar ¿qué? La dilatación. Entonces, si tú aumentas la dilatación de la sangre, ya no va a llegar con la misma presión. Entonces, por ello que dice que disminuye la precarga. Porque no está llegando la sangre, porque es como está muy estirada la sangre, está que llega a poquita presión. Porque tiene precarga de dilatación venosa. En caso de las postcargas, acá ya vamos a ver que dibujar ya la aorta. Acá está la arteria pulmonar, pero no lo dibujarlo porque... Bueno, así no está, pero está por acá, está cruzado, pero acá lo voy a poner. En ese caso, eso cuando hablamos del corazón derecho. Por el corazón podemos hablar que se divide en corazón derecho y corazón izquierdo. En el caso del corazón izquierdo, la sangre oxigenada llega a través de las venas pulmonares, a través de la aurícula izquierda. Luego pasan al ventrículo derecho. Toda esa sangre que ya se limpió en el pulmón, lista para llevar a todos nuestros órganos blandos. Entonces, aquí, esta es la aorta. Y la aorta está conectada con todas las arterias, ¿no? Es la que libera, la que empieza a irrigar toda la sangre a través de las arterias. Entonces, si hay alguna alteración en las arterias, si por ejemplo está una persona con arteriosclerosis, si está una persona con aumento con mucha vasoconstricción, entonces el ventrículo va a tener que hacer mucha más fuerza para eyectar, porque si la aorta o las arterias están más contraídas, imagínate que la aorta es así, imagínate que tiene que eyectar con más fuerza porque la luz está disminuida. En cambio, si está muy vasodilatada, va a disminuir la poscarga, porque no va a tener que hacer mucha fuerza, no se va a encontrar con mucha resistencia al eyectarlo. Por ello que poscarga, disminución por dilatación arterial. Así trata de enfocarlo. P-carga venosa y poscarga, dilatación arterial. Y en lo global, ¿qué es lo que va a generar? Un aumento del gasto cardíaco, porque gasto cardíaco se entiende por frecuencia cardíaca y por la conductibilidad. En ese caso, está habiendo un aumento de la frecuencia, no tanto de frecuencia cardíaca, pero sí un aumento de la conductividad. El corazón, o sea, el gasto cardíaco es el trabajo que hace el corazón, ¿no? Para eyectar. Entonces, el trabajo que hace el corazón para eyectar, cuando hay un aumento de la vasoconstricción y de la dilatación, está muy bien irrigado y está eyectando con más fuerza. Por ello es que hay un aumento del gasto cardíaco, disminución de la presión capilar pulmonar. ¿Qué se refiere con presión? ¿Cuáles son los capilares pulmonares? Cuando sale acá el pulmón, el ventrículo derecho,
va a salir la arteria pulmonar. Bueno, no es así, pero bueno, lo estoy dibujando. Y por aquí va a salir, aquí está el pulmón. Va a llegar por aquí la arteria pulmonar y aquí se va a conectar con los capilares y luego va a salir las venas, la vena pulmonar, que se va a conectar aquí. Y listo. Arteria pulmonar, vena pulmonar. Estos capilares son los que hablan cuando hablamos de la presión capilar pulmonar. Va a disminuirse, ¿por qué? Porque también hay un aumento del pK. Este pK, como te digo, no solamente afecta al corazón, afecta bastante ¿a quién? A los vasos sanguíneos. Y también disminución de la resistencia vascular sistémica. ¿Por qué? Porque las arterias están vasodilatando. Por ello ya no hay resistencia del corazón al inyectar la sangre. Por ello, bueno, por ello se explica todo. Y bueno, ahora vamos a hacer un zoom para ver los efectos. Ahí está. En caso de los efectos adversos, vamos a ver que lo cardíaco va a generar arritmias ventriculares y paraventriculares, va a generar una hipotensión, porque si bien va a vasodilatar, pero las arterias no pueden llegar a un máximo de dilatación, por ello puede generarte una vasodilatación y te puede incluso dañar la perfusión de tus órganos, porque hay una vasodilatación excesiva. En los casos hematológicos y hepáticos hay trombocitopenia y hepatotoxicidad, más frecuencia con aminarona, que es uno de ellos. Y listo. ¿Alguna duda hasta aquí, Esther, o todo claro? Ya, chévere. Creo que lo subo problemas, pero igual estoy grabando, así que después le paso esto. Ahora vamos a ver el levosimendan. El levosimendan es uno de los nuevos, que va a ser que en tu PPT hay una diapositiva especial con todos los nuevos, que sí te recomiendo que lo estudies. No lo puse por un tema de tiempo, pero sí es muy importante que veas que hay varios que están saliendo, unos 4 o 5, que sí suelen preguntar a veces en su pasito, te pueden decir, explícame el mecanismo ese tal, te ponen así como uno para complicar las cosas. Sí. En caso del levosimendan, un poco retrocediendo aquí, lo que va a hacer es que aumentar la sensibilidad de la troponina C hacia el calcio. El troponina C es la que se encarga de captar al calcio y con ello va a empezar toda la orquesta de la contracción de la unión de la actina y miocina, ¿no? Y ahora vamos por aquí, listo. Lo que te va a generar ello es que va a generarte un ionotropismo positivo, pero primero vamos acá con unos datitos, no lo puse aquí, pero aquí sí me pareció muy marcar algunas cositas para diferenciarlo. Es un fármaco ionotrópico, como al igual que todos, pero de nueva generación. O sea, es algo nuevo que está saliendo. Bueno, nuevo aquí, porque en otros países ya eso quizás ya hace años, sino que aquí estamos conociendo como nuevo. Clasificado como calcio sensibilizador, ¿no? A diferencia de los digitálicos, eso es muy importante, y las catecolaminas no aumenta el calcio. O sea, esto no va a generarte un aumento de calcio, solamente con el calcio que ya tienes, como puedes ver, la troponina C con el calcio. O sea, con el calcio que ya tienes, solamente va a hacer que lo sensibilice, no va a hacer que aumente. Por ello, eso es lo que significa que no va a aumentar el gasto cardíaco, o sea, no va a aumentar el consumo de oxígeno. Porque como no está generando mayor efecto, solamente sensibilizando ello, va a hacer que haya mayor contractilidad y con menor trabajo. Solamente sensibilizando, ya no vas a generar que se abran los canales, porque si tú te das cuenta, el hecho de abrir canales, el hecho de liberar calcio y todo ello, genera una demanda de oxígeno. Entonces, esto solamente se encarga de sensibilizar lo que ya está allá. Los efectos farmacológicos, que es un efecto antiaturrimiento, o sea que protege contra el isquemia y reperfusión. Importante. No incrementa el consumo miocárdico. Esto es muy importante, porque esto es lo que se busca a veces en pacientes. ¿Por qué? Porque a veces una persona tiene una insuficiencia cardíaca. En unos casos porque se entiende que el corazón está como más gastadito, ¿no? ¿En qué personas se puede ver esos casos? En personas que tuvieron infartos anteriormente. Una persona que tuvo un infarto y luego se recompone, bueno, logra vivir, esa zona
del corazón que estuvo necrotizado o que tuvo el infarto ya no va a servir, va a cicatrizar. Es como que todo el corazón ya no va a funcionar al mismo ritmo porque esa zona ya está, ya se murió. Entonces, esas personas ya no tienen un funcionamiento del corazón al 100%, tienen al 85%, al 70%. Hay un criterio que demanda del FEBI, de la fracción de eyección cardíaca. Entonces, en estos pacientes, tú no puedes hacer que aumente la demanda de oxígeno porque por sí ya trabajan con un tejido, con una parte del corazón limitado. Por ello, por este problema, porque los anteriores sí aumentaban el consumo de oxígeno, salen los nuevos ionotrópicos. ¿Para qué? Para evitar ello y para dar un tratamiento más eficaz entre esos pacientes. Como es una ventaja contra las catecolaminas, que son las más antiguas. En caso de los vasculares, va a generar una vasodilatación coronaria, que se entiende como una vasodilatación venosa arterial, lo que también disminuye la precarga y poscarga. O sea, al aumentar la sensibilidad de la actinomyosina, también va a generar una vasodilatación coronaria. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Te disminuye la precarga y poscarga. ¿Y eso para qué sirve? En esos pacientes, como te he mencionado, que tienen el corazón funcionando a un cierto porcentaje, ya no al 100%, entonces tú no puedes darle un aumento de sangre o no puede tener ese paciente mucha resistencia a la contracción. Por ello es que tú le das estos medicamentos para que también disminuya, tenga una vasodilatación coronaria, o sea, que se irrigue bien el corazón y que no tenga mucha carga, disminuye la carga del paciente. Lo que es aumentar el gasto cardíaco, que ayuda a perfundir, disminuye la presión capilar pulmonar y disminuye la resistencia vascular sistémica. ¿Es aquí, chicos, alguna duda? ¿O todo claro? Ya. Entonces, si no hay ninguna duda, entonces continuamos con el siguiente. Y aquí pues una pequeña comparación. ¿Si alguno de los chicos? Y aquí puse como un mecanismo, la característica del demosimiendal, las catecolaminas y digitálicos, los distintos mecanismos que le pueden ayudar es como un método de compendio, ¿no? Bueno, para que les sirva para resumirlo, y el efecto ionotrópico, ¿no? El levosimendan tiene mayor efecto, las catecolaminas dependiendo de qué tipo de catecolamina le están dando, y el digitálicos no, tiene un efecto intermedio. La vasodilatación, el levosimendan es una vasodilatación muy fuerte, en el caso de las catecolaminas es variable, y en el caso de digitálicos es nula. El consumo de oxígeno no aumenta en los levosimendan, en las catecolaminas sí aumenta, por ello es como algo que no es recomendable, y en los digitálicos aumenta muy poco. Riesgo de arritmia bajo, levosimendan, alto de las catecolaminas, y los digitálicos moderado. La duración es prolongada del levosimendan porque tiene un metabolito muy activo. En el caso de catecolaminas son muy cortos, solamente los minutos, así que da. Y en los digitálicos de intermedia larga. Como esto les he mencionado, chicos, es como algo más para que puedan comparar entre ellos. Y ahora sí, por el tiempo vamos a avanzar volando ya porque queda poco tiempo. Y bueno, se pasó ya 1 hora. Los antianginosos lo que trabajan en sí es disminuir, tratar de dar una mayor perfusión al corazón, aumentar el lusitropismo. ¿Por qué? Porque la angina, ¿a qué se refiere? La angina es un dolor en garra debido a un desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno que hace el corazón. O sea que el corazón, hay un aumento de la demanda que tiene el corazón hacia el oxígeno, o se puede entender también que hay una disminución de la oferta de oxígeno que hay en el corazón. No está llegando el corazón.
Entonces, por ello, es que se genera esta angina, ¿no? Ese dolor precordial por más de 30 minutos. Y que solamente se da reposo. Muy importante para que recuerden cómo se puede terminar una angina, porque hay unas personas que dicen, ay, no tengo una angina y está respirando, o dice, ay, no, es que aumenta cuando respiro y disminuye cuando respiro. Ya, bueno, no es arritmia, porque no, la arritmia, la angina no, un atenuante ni un agravante es la respiración. Lo que sí atenúa solamente es el reposo, y por el tiempo lo pueden determinar. Ahora que vamos a hablar de los nitratos, lo que va a generar, lo que, como les he mencionado, lo que buscamos es la vasodilatación, que haya una mayor irrigación. Por ello, en caso de nitratos, ¿qué es lo que va a lograr? Los nitratos donan, se puede entender como que donan óxido nítrico. El óxido nítrico lo que va a generar en los vasos sanguíneos es una mayor dilatación. Entonces, aquí podemos ver que, bueno, reducir agonistas y todo ello, pero lo principalmente es que aumenta la activa el guanilil ciclasa, lo que con ello va a aumentar de GTP a GMP cíclico. Y ese GMP cíclico va a activar una proteína sinasa dependiente de GMP cíclico, lo que va a llevar una relajación o dilatación de los vasos sanguíneos. Los nitratos son fármacos vasodilatadores de acción rápida y eficaz. Por eso, a una persona con tracos angina a veces le ponen su nitrito así debajo de su lengua y todo ello. Utilizado hace más de un siglo en tratamiento de angina de pecho, ejemplo, la nitroglicerina, dinitrato disosorbe, mononitrato disosorbe y nitrito de amilo. En caso, y aquí como estamos hablando netamente de vasos sanguíneos, vamos a ver que el nitrato responden a la dosis que tú le das. Si das dosis bajas, va a generar una vasodilatación venosa. Entonces, como les había explicado, si hablamos de vasodilatación venosa, va a haber disminución de la precarga, no de poscarga. Cuando hablamos de venosa, precarga. Y disminuye la presión capilar pulmonar, porque ya no está saliendo mucha sangre del pulmón, no hay un mayor intercambio de sangre en el corazón. Por ello que ponen siempre disminuye la presión capilar pulmonar. ¿Por qué? ¿Debido a qué? A la disminución de precarga. Disminuye el volumen diastólico, o sea, el volumen de oxígeno, el consumo, o sea, disminuye el volumen que necesita el corazón para relajarse. O sea, el corazón, si necesita menos volumen para relajarse, o menos volumen sanguíneo para relajarse, disminuye el consumo de oxígeno que está logrando. Porque, ¿cómo se mide esto? Porque cuando el corazón se relaja, ahí es donde las arterias coronarias irrigan al corazón. Entonces, si tú disminuyes el volumen que va hacia el final de la diástole, porque tele significa final. Si tú disminuyes el volumen que va al final de la diástole, vas a disminuir el consumo de oxígeno. En caso de en altas dosis va a haber una vasodilatación arterial, o sea, que va a disminuir la poscarga, lo que disminuye el trabajo cardíaco, porque el corazón ya no va a tener mayor fuerza, o sea, ya no va a necesitar mayor fuerza para inyectar la sangre. Y por último, la vasodilatación coronaria, que es una redistribución del flujo coronario, el síndrome de Robin Hood, que es cuando hay una mejor oxigenación subendocárdica. O sea, el síndrome de Robin Hood se refiere a que cuando hay zonas que están menos irrigadas en nuestro cuerpo, que es la zona subendocárdica, a veces cuando hay un infarto y todo, y entonces lo que hace el nitrato es dirigir o inhibir que no vaya sangre hacia la zona isquémica y vaya mayor sangre hacia las otras zonas que ya necesitan porque hay zonas que ya murieron, por así decirlo. Por ejemplo, hay zonas que ya están necrotizadas. Entonces, si tú haces que vaya la sangre hacia esa zona que ya está muerta, es como una pérdida de sangre. Entonces, lo que tú haces es que inhibas que vaya sangre ahí. ¿Para qué? Para que a la región que sigue en todo tu corazón puede irrigarse de mejor manera. Por eso dice el síndrome de Robin Hood. Ya no hace que haya el gasto porque esa zona está necrotizada. Lo que sí puede generarte efectos adversos, lo voy a poner aquí en Zoom.
es que hay una cefalea intensa por vasodilatación meningia, hipotensión ortostática, que solamente se te baja la presión cuando te paras, reflejo taquicárdico por activación simpática, porque hay una hipotensión. Recuerden que cuando hay una hipotensión hay una taquicardia refleja. Metahemoglobina, o sea que a dosis muy altas puede generar una cianosis, la persona venga con coloración azulada de sus miembros más distales, mareo, rubor y también genera mareo, rubor y facial. ¿Alguna duda aquí, chicos? ¿O todo claro? Entonces, para pasar ya a los otros dos que quedan. Si no hay... Si no hay ninguna duda, entonces pasamos con el siguiente. Bueno, ¿qué es parte de los nitratos? Que vamos a ver las contraindicaciones y las indicaciones. En caso de las contraindicaciones absolutas que no se puede dar, es un infarto, un infarto de miocardio de cara inferior, porque puede llegar a un riesgo de colapso hemodinámico. También el uso concomitante con sildenafilo o inhibidores de fosfodiesterasa 3. ¿Por qué? Habíamos recordado que los inhibidores de fosfodiesterasa 3 también tienen un potente efecto vasodilatador. Si tú agregas este efecto vasodilatador que tienen los nitritos más los inhibidores, estás haciendo un sinergismo de potencia, o sea, estás generando que hay una vasodilatación muy marcada en nuestro cuerpo. Entonces, eso va a generarte que una hipotensión severa, lo que te puede llevar a un shock. También cuando hay cardiopatía hipertrófica obstructiva, o sea, cuando está muy hipertrofiado el corazón. Eso solamente en las contraindicaciones absolutas. Dentro de las relativas, vamos a ver cuando hay hipotensión arterial. Cuando hay hipotensión arterial, ya tienes que tener cuidado. Cuando hay hipovolemia, o sea que hay mucho menos sangre en tus arterias, cuando tenga pacientes con glaucoma. En caso de indicaciones, vamos a ver que para qué se utiliza: para alivio de dolor en angina de esfuerzo, también de reposo o inestable. Manejo de síndromes coronarios agudos junto a antiagregantes y anticoagulantes y en tratamiento de edema agudo de pulmón. Porque lo que en el edema agudo de pulmón, a veces cuando hay mucha sangre, hay una vasodilatación venosa, lo que va a generar menor presión de llenado. Claro, porque ya no está llegando mucha sangre ¿por qué se forma el edema? Porque está llegando mucha sangre a la vena, los capilares, a los capilares pulmonares. Por ello, como está llegando mucha sangre, y hay un desbalance entre la fuerza de Starling que rigen que la sangre, que rigen la salida de sangre y la entrada la salida de sangre de los capilares hacia el intersticio y la célula. Cuando hay un desequilibrio ahí, se forma el edema. Entonces, para tú evitar el edema, debes evitar que llegue menos sangre. Por ello que haces una vasodilatación en las venas y por ello disminuye la presión de llenado. Entonces, continuamos con el siguiente, si no hay una duda. Vamos a ver los beta bloqueadores. Como habéis mencionado anteriormente, los simpaticomiméticos va a generar un inotropismo, aumentar un aumento del gasto cardíaco. En este caso, cuando hay anginas, ya no necesitamos un esfuerzo, porque queremos disminuir el esfuerzo, disminuir el gasto cardíaco, para que así el corazón pueda relajarse. Son de elección en angina de esfuerzo, estable y en prevención secundaria post-infarto. Cuando te hablen de qué medicamento se puede dar post-infarto, un beta bloqueador. También se puede combinar con nitratos y calcio antagonistas, que vamos a ver más adelante, excepto verapamil y diltiazem por riesgo de bloqueo auriculoventricular. Su mecanismo de acción, ya habíamos mencionado anteriormente, lo que hace es activar el AMP cíclico, activar el PKA, y el PKA lo que va a hacer es liberar toda esta cascada, ¿no? Entonces los beta bloqueadores es cortar esto. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contractilidad, disminuye la reacción cardíaca y todo ello. ¿Por qué? Porque el corazón ahorita está al ajuste, está funcionando con lo que puede, porque está una angina, está en una zona necrotizada.
Reduce la frecuencia de severidad de crisis anginosas, mejora la tolerancia al ejercicio, previene arritmias ventriculares y no produce tolerancia, a diferencia de los nitratos. Recuérdate que los nitratos, ¿qué puede pasar con los nitratos? Que sí, los nitratos sí pueden generarte tolerancia. Dentro de los efectos adversos que te puede generar, como está bajando tu frecuencia, bradicardia, por ley. Bloqueo también de auriculoventricular. ¿Por qué? Tú al inhibir el efecto de los beta 1, lo que estás generando es que disminuye la acción disminuye la conducción nerviosa. Entonces, al disminuir la conducción nerviosa, puedes lograr que haya un bloqueo entre el aurículo y ventrículo, por ello que dice acá. Bloqueo auriculoventricular, hipotensión, también porque estás generando una vasodilatación, fatiga, alteración del sueño, depresión más con lipofílico propanolol, contraindicación en asma y EPOC severa, bradicardia marcada y bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. Y también insuficiencia cardíaca aguda. ¿Por qué insuficiencia cardíaca aguda? El corazón está a la justa y necesita también activarse. Entonces, si tú eres un beta bloqueador, ya lo terminas de detener al corazón. Si no hay alguna dudita, continúo con el siguiente, ¿sí? Si no me interrumpo más. Ahora vamos con los calcioantagonistas. En caso de los calcioantagonistas, lo que van a hacer es competir, por así decirlo, bloquear, como aquí dicen, los canales de calcio en las células cardíacas y el músculo liso vascular. No solamente en las células cardíacas, también donde dicen el músculo liso vascular. Los calcioantagonistas, los antagonistas de calcio son bloqueadores de canales de calcio tipo L. Ya que se entiende por qué es tipo L, porque así son así. Y aquí están. Inhiben la entrada de calcio en el músculo liso vascular y en los cardiomiocitos. O sea, bloquean esa entrada. Al bloquear la entrada ya no hacen que salga el calcio del reticuloplásmico, ya no activa al calciocalmodulina, la N-ciclasa. No. Corta todo. Es lo inverso de lo que vimos anteriormente. Entonces, lo que hace es reducción de la frecuencia cardíaca. Es como lo inverso de lo que hemos visto antes. Nutrivismo negativo y vasodilatación de arterias y coronarias. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos o en qué tipo de angina? Se pueden preguntar qué viene. Angina de fuerza estable. Pero eso también se ve antes en los... bueno, no es algo que marquen porque también se ve no lo voy a pintar porque no es algo exclusivo, por así decirlo. Lo que es exclusivo, ahorita lo voy a poner aquí, voy a marcar. En la angina vasoespástica o prismental. Aquí se utiliza, son los fármacos de elección. Muy importante, recuerda. Siempre lo que son únicos, siempre pregunto. Relajan las arterias coronarias y revierten el espasmo. En la angina inestable también, como parte de terapia combinada con nitratos y betabloqueadores. ¿Cómo diferencia de un estable y de un inestable? En el caso del inestable no hay necrosis. En el caso del estable no hay necrosis. En el inestable sí hay necrosis. Y también por el tiempo. Una angina de menos de 30 minutos es una angina estable. Una angina de mayor de 30 minutos se puede considerar que ya es inestable. Y eso necesita un tratamiento urgente. Pacientes intolerantes a betabloqueadores. Muy importante. ¿Qué pasa si tiene un paciente que es intolerante a los betabloqueadores? Entonces ¿cuál es tu primera alternativa? Porque te puedo preguntar así. ¿Cuál es tu primera alternativa? Los calcioantagonistas. ¿Cuáles son los efectos adversos? Los calcioantagonistas se viendo las dihidropiradinas y el verapamilo y el litacel. O las no dihidropiridinas. En caso de las primeras, genera cefalea, rubor, edema malular, hipotensión. Muy importante. Sobre todo nifepidina de acción corta. Si hay de base hipertensivo, habrán hablado bastante de los nifepidinos, que también que de esta manera genera un efecto antihipertensivo. En caso de verapamilo y litacen, genera bradicardia, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca y estreñimiento, y solamente en caso de verapamilo. ¿Cuándo está contraindicado? En caso del verapamilo y del litacen, están contraindicados en bradicardia, bloqueo auriculoventricular de segundo a tercer grado, insuficiencia cardíaca con fracción eyectiva reducida, y en caso de las
piridinas está en precaución e hipotensión grave, no se puede dar. Y shock cardiogénico. Porque todo lo que te lleva a shock o hipotensión, tienes que descartar todos los que son antianginosos, porque los antianginosos siempre te van a generar una vasodilatación. En cambio, no te puedo decir lo mismo de los ionotrópicos, porque hay ionotrópicos que te generan una mayor contractibilidad y te generan vasodilatación. No es que todos te generan vasoconstricción y contractibilidad positiva, no. Pues tienes que diferenciarlo. Pero en los antianginosos sí, la gran mayoría te genera, bueno, por no decir todos, te genera vasodilatación. Y por último, ninguna duda hasta aquí, ¿cierto? Con los antianginosos, Esther. ¿O todo claro? Si está todo claro, continuamos con el siguiente capítulo. Si no, ahí está, perfecto. De los antiarrítmicos, aquí vamos a tener que recordar mucho sobre el potencial de acción de los cardiomiocitos. Tienen fases. Bueno, la clasificación de Buck-Williams, lo voy a poner con el láser. Tienes que acordarte que normalmente el potencial de acción llega a la despolarización. ¿Por qué? Porque se activan los canales de calcio. Los canales de calcio lo que van a hacer es que cambien de su punto, que es menos 70, menos 90 aproximadamente, suban hasta casi el cero. Luego va a haber un intercambio. Va a haber, o sea, se va a despolarizar gracias a la entrada de calcio. Luego va a haber un eflujo de potasio, donde va a salir potasio. Primero entra sodio. Luego va a salir potasio y al salir potasio de nuestro cuerpo se va a tornar ligeramente negativo. Pues no totalmente. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Va a entrar calcio. Ahí es donde entra calcio y ahí es donde genera como una estabilidad. Porque entra calcio y ya no se vuelve negativo. Es como que se queda estable. Entre potasio y calcio están ahí. Luego se van a abrir los canales de potasio. Estos son los canales de calcio tipo rápido y estos son los canales de potasio tipo lento. Se abren los canales de potasio hasta que se llegan a estabilizar al nivel basal. ¿Y dónde es que se va a controlar? Al último, en el 4, a través de la bomba sodio-potasio. Ahí es donde se va a estabilizar. Va a salir sodio, entra potasio. ¿Sí? Va a generar como un equilibrio. Y luego va a seguir de nuevo. Va a salir de nuevo todo. ¿Y cómo se va a activar nuevamente? Por la entrada de sodio. Por ello, la clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4 va a intervenir en las distintas etapas del potencial de acción. Y aquí lo puse ya todo ya más ordenadito. Resaltar. En el caso de la clase 1, como puedes ver aquí, son los bloqueadores de canales de sodio. Los canales de sodio son los que van a desencadenar todo el potencial de acción. Inhibe la entrada rápida de sodio. Ya cortes. El 1 que hace, inhibe la entrada rápida de sodio, lo que disminuye la velocidad de despolarización, que es la fase 0. ¿Cuáles ejemplos? Tenemos 3. La IA, que es la quinidina, procainamida y ciprofloxacina. La IB, que es la lidocaína, que es más sonadita. Y la fenitoína, que es un antidepresivo también. No, antiepiléptico, estoy hablando. La fenitoína, que es un antiepiléptico, al igual que la lidocaína, que si bien te recordarás, lo vieron en la clase 1, lo vieron ver con Ray en la clase 1. Que la lidocaína también se utiliza como y también lo hablamos en anestésicos generales, que se utiliza también como anestésico local. ¿Por qué? Porque como inhibe la entrada rápida de sodio, eso también genera que el efecto, bueno, que los mensajes de dolor no lleguen rápido a tu cerebro, por ello que inhiben toda esa zona y por eso está como anestesiado, no sientes nada. Y en el caso de 1C está la flecainida. ¿Cuáles son los efectos cardíacos? En el 1A disminuye la conducción, aumenta el periodo, disminuye la conducción, pero aumenta el periodo refractario. En el caso del 1B disminuye la excitabilidad, y también disminuye el efecto en fibras lesionadas. Y el 1C, o sea que te ayuda bastante eso en qué infarto. ¿Por qué?
si tú tienes un infarto, a ti te conviene el 1B, ¿por qué? Porque te disminuye la excitabilidad en esas fibras lesionadas. O sea, tú no quieres que en un infarto tu cuerpo siga irrigando una zona necrotizada. ¿Para qué? ¿Para qué va a desgastarse más? Y además que ya no va a llegar porque está muerto. Por ello que disminuye la excitabilidad en fibras lesionadas. Y el 1C disminuye la disminución marcada de conducción, pero poco efecto en el efecto refractario. Recuérdate, el 1A aumenta el periodo refractario, lo característico. El 1B lo utilizas cuando hay en caso de isquemias o infartos, porque disminuye la excitabilidad en las fibras lesionadas. Y el 1C disminuye marcadamente la conducción. Cuando hay una taquicardia descomunal, 1C, porque disminuye marcadamente la conducción, que es lo que está generando él. Bueno, no, ¿qué estoy hablando? No taquicardia, no, sino una arritmia muy descontrolada. Usos clínicos, arritmia supraventricular ventricular, del 1A, del 1B a arritmias ventriculares, y acá está, post infarto agudo del miocardio. Recuerda, 1B, post infarto agudo del miocardio, y también por intoxicación digitálica, que se da por una disminución del segmento ST, que lo vimos en las primeras PPTs, diapositivas. Y el 1C en arritmias supraventriculares, al igual que el 1A, pero también en ventriculares graves. Y en donde fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque como acá hablamos que disminuye marcado, hay una disminución marcada de la conducción. Cuando hablamos que hay un descontrol excesivo es cuando hablamos de la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque está más unido, más cerca al nodo sinusal. Si hay una fibrilación ahí, la excitabilidad va a ser muy marcada. Por ello utilizamos el 1C. En el caso del 2, el clase 2, vamos a ver que son, aquí está. Vamos a ver los beta bloqueadores, que es el metaprolol. Lo que hace es bloquea los beta-adrenérgicos, lo que disminuye el automatismo del nodo sinoauricular y también disminuye la conducción del nodo auriculoventricular. O sea, cuando vemos beta bloqueadores, lo que va a hacer es disminuir ya no el potencial, ya no vamos a hablar del potencial del cardiomyocito, vamos a hablar del potencial de acción del nodo sinusal, que es muy diferente. El nodo sinusal, si no recuerdas así, el nodo sinusal no se activa por la entrada de potasio como de sodio. Hay una entrada inherente de sodio, pero poquito a poquito va. Es porque son células especializadas. Y luego se va a disparar aquí, va a llegar a un punto donde va a entrar el calcio. En sí se va a despolarizar el potencial de acción del nodo sinusal por la entrada de calcio, no por la entrada de sodio. Se polariza por la entrada de potasio, luego acá hay una salida de calcio y una salida de potasio para que se regularice, ¿no? En este caso, cuando hablamos de beta bloqueadores, bloquea el beta adrenérgico, lo que disminuye el automatismo del nodo sinoauricular. Y vamos a ver el propanolol, metoprolol, todo lo que tengan LOL. ¿Cuáles son los efectos cardíacos? Disminuye la frecuencia cardíaca, el tiempo de conducción. ¿Por qué? ¿Te recuerdas cuando hablamos de beta bloqueadores? Te dije que, bueno, les he mencionado que cuando hablamos de beta bloqueadores, en sí los beta agonistas aumentan el dromo, crono y ionotropismo. En caso del dromotropismo, aquí vemos que como está aumentando los beta bloqueadores también como pueden aumentar, cuando tú tienes beta bloqueadores, vas a inhibir la conducción. Entonces, si tú inhibes la conducción, te va a ayudar en estos casos de arritmias, ¿ves? Aumenta el tiempo de conducción auriculoventricular, y disminuye las post-despolarizaciones. Luego, ¿esto para qué te sirve? En algo que te puedo recordar, taquiarritmias supraventriculares, que esto
taquiarritmias supraventriculares, es una prevención post-infarto de miocardio, y también el flutter, con alta respuesta ventricular, cuando había. Y luego vamos a ver el de tipo 3, que son los bloqueadores de canales de potasio. Aquí son bien conocidos la miodarona, estos son más sonados, la miodarona y la dofetilida, un poco, pero también. ¿Qué es lo que hacen? Inhibe la repolarización, que es cuando sale el potasio para que se vuelva más negativo, para que vuelva a su estado basal, y aumenta el potencial de acción y periodo refractario. Dentro de los efectos cardíacos, aumenta la duración y potencial de acción y aumenta que segmento QT. Es algo que lo diferencia de los demás. En caso de los bloqueadores de canal, ¿por qué dice que aumenta la duración del potencial de acción? Voy a poner. ¿Por qué? Porque mira, tiene que llegar a un punto, despolarizarse, llegar a hacerse estable y luego volver a su estado basal, perdiendo el exceso de positivo que tiene dentro de sí. Entonces, ¿qué pasa si llega a un punto, está todo, pero cuando debe bajar, tú bloqueas el potasio, tú bloqueas la salida de potasio, entonces va a seguir. Vas a bloquear, pero va a llegar a un punto donde se estabiliza. Y mira, de lo que debía hacer acá, al tú bloquear esta repolarización, porque acá se está repolarizando, tú al bloquear esto, logras que el potencial de acción se alargue. Por ello es que se dice que se alarga el potencial de acción. Aumenta la duración del potencial de acción y aumenta el segmento QT. Te ayuda para taquicardias supravenculares, el flutter y prevención de muerte súbita para pacientes que están bien con arritmias. Y el último son los bloqueos de canales de calcio. En este caso voy a ayudar en dónde? Aquí, en la clase 4, bloquea el canal de calcio que sea el influjo para que mantenga la estabilidad. En este caso, bloquea los canales de tipo calcio tipo venoso, auricular y auriculoventricular y disminuyen la conducción y automatismo. Aquí está el verapamil y el litacén, que ya lo vimos anteriormente, disminuye la conducción auriculoventricular y aumenta el periodo refractario. Que otros sí tienen poco efecto, otros aumentan. El 3 y el 4 aumenta y el 1 no tiene efecto casi. ¿Para qué? Para taquicardias supraventriculares, no ventriculares, supraventriculares. Entre ellos está, supraventriculares se dice porque son todas las taquicardias que están sobre el ventrículo. Fibrilación auricular, el flutter, paroxística y todo. Y entre los otros hay distintos mecanismos, pero aquí está la adenosina, que es lo que abre los canales de potasio, hiperpolariza la célula y bloquea la auriculoventricular. Y bueno, la digoxina, que aumenta el tono vagal y disminuye la conducción auriculoventricular. Y por último tenemos al magnesio, que estabiliza membranas también. ¿La adenosina para qué? Para taquicardia supraventricular paroxística, la digoxina para fibrilación auricular o flutter. Y por último, insuficiencia cardíaca. El magnesio lo utilizan ¿para qué? Para la torsada de Points y arritmias por hipomagnesemia. Cuando hay arritmias por hipomagnesemia o torsada de Points, tú tienes que recordarte que debes dar magnesio. Así tal cual. Bueno, hasta aquí, Esther. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro. Ya, perfecto. Entonces, voy a parar las... no falta, porque se borró todo. Voy a parar la grabación